de 21 a 22, Casi Mañana. Conducción, Malena Lizarazu y Gervasio Invernici. Producción, Lucas Lavandera. Casi Mañana. Buenas noches. Hoy toca empezar hablando de la noticia amarga que colmó las redes sociales, los medios de comunicación y el sentimiento popular. Murió Carlos Alberto Solari, el Indio Solari, líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, una de las expresiones más populares que dio el rock de la región. Y me parece que la palabra que mejor lo define hoy es una que aparece en la nota de Juan Gabriel Lagos, que publicó La Diaria, poeta de masas. Porque el Indio logró algo rarísimo, que letras difíciles, llenas de imágenes, de personajes, de frases que parecen venir de un sueño, se transformaran en una canción cantada por multitudes. La nota de Lagos dice: Los Redondos fueron una banda capaz de unir convocatoria y vanguardismo. No fueron masivos por hacer algo fácil, fueron masivos construyendo un mundo propio, por fuera de los canales tradicionales, sin entregarse del todo a la industria, sin explicar demasiado, sin volverse transparentes. Y quizás por eso mismo generaron algo que se dio a la música, una comunidad, el valor de la pertenencia ricotera, una cuasi religión de la que hablaba hoy Sofi Romano en la segunda mañana. Las llamadas misas ricoteras no eran solamente recitales, eran encuentros multitudinarios donde pasaba algo más grande que la música. Miles de personas viajaban, se reconocían entre sí y cantaban letras que cada uno entendía a su manera. Ahí está una parte enorme de la grandeza del Indio. No escribió consignas cerradas, escribió imágenes abiertas, canciones que no se terminan de entender del todo, pero que se sienten propias. Se fue una figura que acompañó la vida afectiva de muchísima gente. El Indio fue voz, mito, refugio, incomodidad y poesía popular. Y en una época en la que casi todo se explica, se mide y se vuelve contenido, su obra queda como una rareza enorme, algo masivo que nunca dejó de ser enigmático. ¿Cómo están, compañeros? ¿Cómo estamos, Gervin? ¿Todo bien? Bien, bien. Hoy tocó levantarse con esta amarga noticia, ¿no? El fallecimiento del Indio. Y acá traía como un poquito de la reflexión que me quedó ahí después de leer entre tantas notas. Agarré la de nuestro compañero Gabriel Lagos, Juan Gabriel Lagos, que me dejó como pensando, ¿no? En esto del poeta de las masas. Yo no me defino como ricotero. Mis amigos me instauraron como el querer a la figura del Indio y su música.
y la de Los Redondos y tal. Y justo vamos a ir el fin de que viene a ver a la Kermés, por ejemplo. Pero nada, es como justo ayer escuchamos una canción del Indio, siento como que hubo un misticismo detrás, como de una despedida, ¿no? Un fallecimiento, que él venía luchando con el Parkinson. También escucharlo hablar de su percepción sobre la muerte, ¿no? La última nota que daba a Urbana, Perros de la Calle, con Andy, le decía que no le tenía miedo, ¿viste? Como, me imagino que esa cabecita que de tantas cosas pensaba y tantas cosas decía y tantas cosas escribía y demostraba y hacía sentir al resto, reflexionó, ¿no? Y bueno, se fue un grande. Yo me quedo con eso, Herbie, que vos decías antes de como algo que excedió la música, ¿no? Algo que trascendió y fue más allá de la música particularmente y que bueno, esto que decía Sofi, ¿no? De una cuasi religión. Y también recién estábamos siguiendo como todo lo que estaba pasando en Plaza de Mayo y demás, que se juntaron ahí a los ricoteros en pos de esta noticia, y lo que me llamaba mucho la atención eran dos cosas. Primero, que había gente de todo tipo y de todas las edades. Habían un par de crónicas que decían, habían gurises, adolescentes que se habían, no sé, rateado del colegio, había jubilados, había madres con sus hijos, había padres y madres solos, había gente que había faltado el laburo, salió antes. Por ahí vi uno que era un uruguayo que se había ido, como que ni bien se enteró, se fue para allá. Y como esto, ¿no? De cuando la música logra también trascender generaciones, y que hoy vos también lo decías fuera de aire, como es cierto que falleció, pero se va a quedar, nunca va a morir lo que dejó, su legado, su música, porque, bueno, interpeló a muchas personas, y también es esto como del legado, ¿no? Muchos decían, en realidad, la primera vez que escuché fue porque mi abuelo prendió la radio y estaba, porque me dijeron que escuchara tal álbum, tal disco, como también eso del compartir y de generar comunidad me parece, una cosa como que fue muy... como también muy característica de él, y también que si bien había como mucha emoción, ¿no? También como mucha angustia, mucha tristeza, también muchos decían como, bueno, claro, la banda sonora de mi vida. También estaban escuchando música, estaban pogueando, algunos estaban tomando, ¿no? Como esto también de que vos decías que el Indio no le tenía miedo a la muerte, y por ahí a lo que sí le tenía miedo, que una vez dijo, es a la decrepitud, ¿no? Y esto como de la noticia de su fallecimiento y salir a poguear, a tomar, al encuentro con el otro, me parece que es un poco también como lo que él hubiera querido, ¿no? Que lejos de verse como una falta, digamos, que se haga eso, justo me parece que el Indio lo que representaba era otra cosa, y me parece que son como las dos cosas más a destacar de esto que se está siguiendo ahora en Plaza de Mayo. Yo me quedo con algo que vos decías ahí al pasar, Male. A veces es un lugar común, puede sonar trillado esto de, bueno, vive en su música, pero en realidad sí. O sea, vive en su música. Yo escuchaba más temprano en la mañana de la diaria a Yamila Silva, gran ricotera, ella sí, que bueno, hacía una reflexión muy interesante sobre lo que significaba el Indio para la música latinoamericana, y particularmente lo que significaba para ella. Ella decía, bueno, yo no tuve la posibilidad de ir a ver Los Redondos, sí a Los Fundamentalistas, pero lo pueden encontrar en nuestras redes porque está allí el corte, pero recuerdo haber ido a ver Los Fundamentalistas con mi papá, y que me diga, no puedo creer que estoy escuchando esto en vivo. Y claro, estamos hablando de que hay seguramente muchas generaciones de gurises y gurisas que crecieron con ese recuerdo de ver a su padre, a su madre sintiendo la música del Indio, y es un recuerdo que queda para toda la vida. Entonces, estamos hablando de un tipo que sin dudas con su arte marcó a generaciones, y esto que vos decías de miraba lo que sucedía en Argentina y había personas de todas las generaciones, es capaz uno de los fenómenos más transversales de la historia de la música argentina, posiblemente el Indio. Y esto de que vos decías, no soy ricotero, yo tampoco, pero sin embargo es una de esas noticias que te choca, ¿viste? Es esa sensación de que es un día distinto, de que se fue uno de los grandes, realmente, porque más allá de las valoraciones musicales que uno pueda hacer, lo que es indiscutible es que
era un tipo con mística. Era un tipo con mística y no solamente por su música, sino por el aura, y creo que mucho se habla de aura hoy, dicen los jóvenes, pero realmente era un tipo que tenía aura. Cuando hablaba, cuando hacía música en vivo. La presencia en el escenario, claro. Eso mismo. Los movimientos icónicos del indio arriba del escenario que, o sea, de una forma rara te hacía sentir algo totalmente distinto a lo que hacía el público, ¿no? O sea, sus movimientos como lentos así, moviéndose de lado a lado, y después el público desaforado. No, y esto de que muchas veces, ¿qué tenés para decir? Un tipo que siempre tenía cosas para decir. Hoy seguramente muchos nos pusimos a repasar entrevistas, no solamente las últimas que dio, sino algunas un poco más viejas también. Y era un tipo muy interesante de escuchar. Estamos hablando de que podrías estar todo el día escuchando entrevistas de 1 hora y pico al Indio Solari y seguramente no te vas a aburrir. Un tipo muy inteligente y que además lo reflejaba mucho también en las letras de sus canciones, que esto de que le digan aparte poeta de las masas, no le decían poeta por nada, ¿no? Como había algo ahí de que él tiraba como mucha referencia, hablaba de muchas cosas, pero igual le podía llegar a las masas, igual le podía llegar al trabajador, igual le podía llegar a cualquiera a quien él se quisiera dirigir, algo de su música y algo de sus letras le iba a llegar, y por ahí a veces, viste, pasa eso, ¿no? De algunos músicos que son como un poco más así, que tienen esa búsqueda y que terminan como por caer en algo un poco más elitista, y con él justo no pasó. Él tenía como un don que ahí es como son de estas cosas del arte que son inexplicables, que llegó a las masas, y también eso se había reflejado en las entrevistas que daba, ¿no? Sí, y sin duda también creo que una muestra de lo que significó la figura del indio es que seguramente muchas de las personas que nos están escuchando en este momento, tanto por YouTube como por la 97.9, la 102.5 o la 90.9, son esas personas que a veces dejan el dial clavado, o dejan YouTube clavado quizás desde las 7, 8, 10 de la mañana, y habrán notado que todos los programas, en algún momento, aunque sea, hicieron una mención al fallecimiento del indio. No sé realmente qué fenómeno logra eso en una transmisión, y justificadísimo, claro que lo meritaba, pero bueno, es una muestra de lo que significaba la figura del indio y lo que sigue significando, y va a significar. Y no solamente nosotros, ¿no? No, claro. Cruzar el charco y ver los medios de comunicación del otro lado, abismales, ¿no? O sea, transmisiones especiales con invitados, allegados, familiares, músicos con los que compartieron. Bueno, los fundamentalistas cortaron la gira de toques que tenían, sí, claro. Bueno, con el anuncio, ¿no? Eso que también pasaba. Yo, no sé, por ejemplo, hoy en la mañana estuve unos minutos escuchando Nolga, los audios de la gente, ¿no? También de fanáticos quebrados, ¿no? Por la noticia, que claro, o sea, era compañía, refugio para un montón de gente, y ahí también te sigue como enmarcando la capacidad de esa lírica difusa que generaba. Justo estaba hablando con Rolo, el invitado de hoy, que va a estar más tarde, antes de entrar al aire, que vos te pones a leer las letras y no hay fórmulas, patrones vinculados a la poesía más estructurada, ¿viste? No, claro. Era como su flow, ¿no? Él fluía a su forma y generaba esa mística, esos mundos con sus letras, y bueno, ni que hablar con Tato, con la banda que tenía, con los riffs místicos que un poco también se estaban escuchando en la música Me Llueve, ¿no? Y en esto de sus letras, va más allá de la poética per se, sino que también eran letras que también respondían a los distintos momentos históricos que atravesaba la región, que atravesaba particularmente la Argentina, y creo que eso también es una explicación de lo que generó la gente. O sea, era un referente popular que con su música también iba narrando lo que sucedía y lo que vivía su gente. Entonces me parece que eso también es lo que lo hace bastante valioso. Yo quería traer para compartir, porque seguramente se ha abordado desde muchas aristas el fenómeno Total. Indio Solari en la jornada. Yo quería cometer el pecado de ser un poco autorreferencial, no tan directamente, pero sí de algún modo. Lo que voy a compartir es una muestra de cómo, del fenómeno que fue el indio y los redondos, de cómo uno podía llegar a este fenómeno de distintas maneras. Yo muy carnavalero,
siempre. Siempre me gustó mucho la murga. Y tengo los recuerdos desde bastante chico escuchar transmisiones de carnaval en una radio en particular que usaba una cortina que es una canción que vamos a escuchar ahora, que es un proyecto que se llama No Televisión, que se define como un abrazo cómplice entre Dios Momo y Patricio Rey. Un videoclip, nosotros vamos a escuchar el audio, pero un videoclip incluye fragmentos de distintas canciones de Los Redondos pasadas a murga. El fenómeno de Patricio Rey, Redonditos de Ricota, también llegó al carnaval y llegó a la murga. O sea, eso significa la dimensión que tiene. Vamos a escuchar un fragmento simplemente de esta canción que tiene fragmentos de Perdiendo el Tiempo, Preso en mi ciudad, La murga de los renegados. Vamos a escuchar un fragmentito. Recuerdos que mienten un poco, siempre fue así. Nuestro miedo helará, este infierno creó. Sopla un viento frío en la ciudad. Qué bien que queda la murga, ¿eh? Queda bien. Sí, yo capaz que porque a mí me gusta la murga particularmente, pero la selección está muy bien hecha. Totalmente. Está bien hecha. Los riffs de Sky, pero... Convertidos en coro. En coro, buenísimo. Está muy lindo, bueno muy lindo. y aparte no tenía la refe. Me gusta mucho. Sí, pueden encontrarlo porque escuchamos un fragmento nada más, pero mucho más extenso, tiene otras canciones, así que pueden buscarlo como No Televisión en YouTube, No Televisión, Los Redondos pongan, y les va a parecer muy recomendable. Y también, antes de seguir avanzando con el programa, simplemente escuchar dos fragmentitos de entrevistas que me parecieron interesantes. Una de sus últimas entrevistas, el Indio se la brinda a Gelatina en 2024. Ahí tiene un mano a mano muy extenso con Pedro Rosenblatt, que visualmente aparte es muy interesante, lo pueden buscar después, porque claro, uno no ve al Indio como tal, sino que ve su sombra. La silueta, ¿no? Ve su silueta y ve también la silueta del entrevistador, que es Pedro Rosenblatt, con un fondo de luz anaranjado, místico, mística, derrochando mística, Laura, básicamente. Y allí el Indio habló sobre algo que nosotros veníamos comentando, que es esto, bueno, de la poética, de la interpretación de sus letras, y bueno, hace como una referencia a esto de qué sucede con la reinterpretación que da la gente a las letras partiendo de una frase que él citaba de Juan Domingo Perón. Vamos a escuchar este fragmento. Ni siquiera sé si lo entendían a Perón, porque cuando dice la única verdad es la realidad, yo no sé qué está queriendo decir. ¿Qué está queriendo decir? No sé, no tengo idea. Es como que son cosas que entre sí interaccionan de una manera poco chispeante, ¿no? Porque la realidad es la verdad. Pero pegó el tipo la pegó con eso es una frase que se repite todo el mundo. Bueno, él podría decir lo mismo que vos, no tengo que andar explicando. Por eso, ¿no? Estamos totalmente de acuerdo. Después cada uno lo interpreta. Pero claro, es que es así, pero la gente no necesita que le digas la hija del fletero, la rubia, entonces Contame, Indio, dale, ¿qué onda la hija del fletero? No. No, porque claro, la canción no agota su propia interpretación, ¿no? No tenés posibilidad de contar una historia. Mirá, existe la novela, está el cuento, está la poesía, y después vienen todas estas pavadas. Claro. Por ejemplo, está mal que no haya un renglón para los humoristas que en un chiste de 4 líneas te hacen reír. Yo no puedo hacer eso. Sin embargo, hay mucho humor en tu obra. Sí, pero no para escribir un chiste que vos lo decís y te cagás de risa. Te brota la risa por un tipo que escribió 4 líneas. En cordobés. Entran 2 culiados a un bar. Claro. Y ese literalmente tendría que tener algún rincón que se lo festeje.
Muy interesante cómo él concibe esto de la escritura y la forma de transmitir. Y este fragmento lo quería traer simplemente por esta frase que él dice que me parece excelente de está la novela, está el cuento, está la poesía y después vienen todas estas pavadas. Eso me encantó, me gustó. Y por último vamos a escuchar un fragmento de un mano a mano que le brinda a Mario Pergolini en 2017. Y es interesante porque esta entrevista fue grabada el 12 de marzo en la previa de su último show histórico en Tandil, donde convocó a más de 200.000 personas. Todos seguramente lo habrán visto ese video. Y vamos a escuchar cómo cerraba la entrevista, un video que circuló todo el día en redes sociales, pero para no ser menos vamos a escucharlo nosotros. Y la última. ¿Y si mañana es el último concierto? Bueno, festejemos. ¿Que sea? Sí. ¿Será? No. Vas a ver mañana. Salud. Así cerraba el mano a mano con Mario Pergolini y el Indio Solari. Bueno, simplemente algunos fragmentitos, pero ustedes seguramente podrán encontrar miles de entrevistas. Miles no, en realidad. Pero podrán encontrar alguna que otra entrevista al Indio donde deja cosas muy interesantes. Te pone como... Miles de versiones de fragmentos. Eso, miles de versiones de fragmentos. Eso seguro. Sí. Te pone como la piel de gallina escuchar estas cosas justo ahora, ¿no? De lo que me quedé con todo esto, ¿no? De ya como algo más personal, esto de vivir y sin, como eso, como decir, no, y bueno, festejemos, es el último, festejemos, como eso de sentirse realizado, de animarse a hacer las cosas, de que haya fallecido, pero de que igual haya ahí como un espíritu de, bueno, sigamos con este legado y con la impronta y con la personalidad que él tenía, como que nada, me emociona bastante. Sí, muy lindo todo. Bueno, como nuestro humilde aporte a la memoria del Indio, ¿no? Que en realidad va a seguir estando, como ya decíamos, el legado va a seguir acompañando en su obra, en las historias de quienes lo escuchaban, de quienes lo vivían, esa pasión ricotera. Ulises, y si les parece, después de este breve ejercicio de memoria también, vamos a una pequeña tanda porque tenemos acá ya con nosotros a Rolo y vamos a charlar un poquito sobre su música nueva y sobre la rueda de candombe. Así es. Y si además de cuidarte, te dan más pagando menos, en El Círculo tenés beneficios que hacen la diferencia. Menores tiempos de espera, órdenes gratis, emergencia móvil de SWAT por 6 meses gratis, más 3 meses con 50% de descuento y mucho más. Porque cuidarte es importante. Y si tienes beneficios, mucho mejor. Si tu cédula termina en 6, afíliate vos también al Círculo durante todo junio. Llama ahora al 1870 o en circulocatólico.com.uy. En El Círculo, estamos con vos. Cobertura total de asistencia médica. Todos con Gonzalo Moratorio. Gonzalo necesita continuar su tratamiento médico tanto en Uruguay como en el exterior. En Habitat ponemos a disposición el colectivo número 146734 en pesos y dólares. Podés colaborar acercándote a cualquiera de nuestros más de 520 locales en todo el país. Hola, ¿estás formando tu propia opinión? Estás bien, estás en La Diaria Radio 97.9. Desarrolla las habilidades que estos tiempos exigen y transforma cada desafío en una oportunidad. La Escuela de Posgrados de la UCU te ofrece maestrías en Educación, Salud, Políticas Públicas, Ciencia de Datos y Estudios Organizacionales. Escuela de Posgrados de la Universidad Católica del Uruguay. Un mundo de oportunidades. Que la primera red móvil del país evolucione contigo es una buena señal para vos, porque podés hacer que pasen cosas buenas, podés abrir nuevos caminos, comenzar grandes historias y llenar tu futuro de oportunidades. Juntos hacemos una red que une a todo el Uruguay, porque un país conectado empieza con vos. Red y cobertura donde vayas. Tigo, lo bueno pasa contigo. De Uruguay y sentite un poco. A mano izquierda. Que también salió campeón y que también fue. Milonga urbana de asfalto
estoy apuro. Ha de ser muy duro sentirte alejada así de tus pagos, transando la calma pelo a pelo por vicios que endulzan el alma para soportar el ruido de esta jaula de brillantes barrotes cubiertos de alhajas, tanto así que ciegan. Y a ti ya estamos de vuelta de esta pequeña tandita. Estábamos escuchando Milonga Urbana, canción de Rolo con Nicolás Ibarburu. Personalmente, mi favorita de este el nuevo disco, álbum. claro, del cual vamos a estar aludiendo acá con Rolo, músico, productor y compositor montevideano, bajista de formación, creador, productor y director musical de La Rueda de Candombe. En este caso vamos a estar ondando un poquito sobre La Rueda de Candombe, fenómeno cultural montevideano y uruguayo, ¿no? Porque ya giraron por el Uruguay y el exterior también. Pero vamos a estar ondando en Más 598, que es esta pieza artística con Rolo. Rolo, ¿cómo estás? Buenas noches, muy feliz. Gracias por la invitación. Un placer. ¿En qué anda Rolo ahora que salió la semanita pasada Más 598? Rolo ahora está atravesando un momento nuevo, raro, ¿no? De por primera vez estar mostrando mi música. Si bien es mi profesión hace muchísimos años, arranqué a tocar con 14 años. Es la primera vez que salgo a mostrar algo que es realmente mío, ¿no? Con mi punto de vista personal. Y recién Herbie te presentaba y decía un montón de cosas que estabas haciendo, nombraba un montón de proyectos y me pongo un poco a pensar, bueno, ¿con cuál te sentís más identificado ahora, no? Con esto de músico, bajista, director de La Rueda, pero a la vez estás sacando un álbum, como un montón de cosas. Sí, bueno, creo que es un poquito con todos, ¿no? Esta nueva etapa, si bien es muy nueva, es la nueva etapa, digo, del disco. Es algo que si bien es nuevo, es algo que cuando yo tuve que proponer, ¿no? Desde mi lugar me nació hacer esta música. Entonces eso viene de un lugar muy profundo, muy, muy íntimo y muy mío, que en realidad descubrí bastante tarde. Por eso, yo arranqué a tocar el bajo, fui bajista toda mi vida. Entonces, bueno, participando de un montón de proyectos que fueron increíbles y que fueron una escuela total para mí. Pero siempre muy identificado con ese rol, y cuando digo, bueno, quiero hacer algo yo, por la mía, a ver qué podía salir, salieron canciones. Entonces eso implicaba un movimiento de rol, ¿no? Una cosa de una batalla con uno mismo, de decir, bueno, pero vos eras bajista y ahora estás proponiendo hacer canciones y cantar, y ha sido la verdad que una gran travesía. Me imagino. Ya vamos a estar ondando más por ahí en todo el detrás de Más 598. Pero también, como estás como director ahí, como productor de La Rueda de Candombe, es inevitable hablar del fenómeno que ya está. Si uno no lo conoce, fenómeno que pasa cuando hace más calorcito, es en Plaza España, en distintos lugares, ¿no? Los lunes, de la tarde a la noche. Uno puede ir a escuchar el repertorio nacional, ¿no? Candombeado por grandes músicos, Rolo ahí llevando la batuta a 2 micrófonos, ¿no? Uno para el interno y otro para el externo. Que siempre está la posibilidad de confundirse, ¿no? ¿Verdad? Sí, cada tanto se escucha una cosita, pero está muy lindo. Y el lunes, lo comentamos justo el lunes, tipo, bueno, se acaba de anunciar, no sé qué, dimos la noticia de que Leisis Estrada, gran trompetista, cantante, música cubana, se sumó a la mesa y como que amplió la familia de La Rueda. ¿Cómo se siente? ¿Cómo está ahí la Rueda a nivel interno? Estaba muy feliz. Fue la flamante incorporación, ¿no? La verdad que nos trae una frescura y una nueva sonoridad inexplorada por nosotros todavía, que hace que el proyecto suene muy bien. Nos pasó desde el primer momento que nos juntamos a tocar, dijimos, uy, esto va a ser tremendo. ¿Hace cuánto se estaba tramando? Se estaba tramando hace un rato. Había que buscar el momento ideal para que sucediera. Pero eso, lo teníamos muy claro. Una persona ideal para
para este proyecto, porque bueno, todos los que están ahí en la mesa cumplen unos roles bastante importantes en cuanto a poder cantar, a poder tocar, a improvisar, a tener cierta plasticidad también con la música de, por ejemplo, no sé, estamos tocando esta canción que la hacemos siempre en la mayor y viene un invitado o una invitada y hay que cambiarlo de tonalidad y ellos tienen como una capacidad muy increíble de hacer un switch y eso no es para cualquiera. Y Glaze tiene todo eso y además es una persona que conocemos hace muchos años y que queremos mucho. Entonces cerraba por todos lados. Y además esto de la voz femenina también en el coro como que le da otro vuelo, ¿no? De repente cuando tenían invitadas mujeres, como que se notaba, ¿no? Que había como otra cosa. Pasaba otra cosa, totalmente. Porque bueno, como hablábamos más temprano fuera del aire, biológicamente el registro masculino tiene un límite. Y ahí cuando aparece la voz femenina, eso, surgen unos colores y una apertura que lleva la música a otro nivel. Y siguiendo con esto del fenómeno rueda de candombe, hay algo ahí que vos te das cuenta que funcionó por la cantidad de gente que trae, ¿no? Vos ves que eran todos esos lunes de tardecita noche que se juntaban un montón de personas, que el plan siempre estaba bueno porque era como bueno ir a tomar algo, escuchar música, y de repente se juntaba gente que capaz que no estaba como tan empapada con el candombe, ¿no? Pero que igual te resultaba que era un planazo igual, y me parece que ahí hay algo también de ver como una necesidad, ¿no? ¿Por qué funcionó? ¿Por qué tanta gente tiene ganas de juntarse aparte un lunes a la noche, ¿no? Es como medio una locura cuando lo pensás, y en esto de que a veces uno piensa como, bueno, sí, porque, no sé, en Montevideo no hay nada para hacer o ya no se puede inventar nada nuevo, ahí siento que como que vieron esa beta de que era necesidad hacer eso y en ese momento, y te quería preguntar si vos en base a eso sentís como que hubo quizás como otra apertura al mundo del candombe o como a este tipo de eventos. Yo creo que sí, descubrimos haciéndolo que había cierta necesidad de que sucediera algo así. Esto que vos decís de que Montevideo es una ciudad en la que no pasan muchas cosas es el puntapié que tenemos con Caleb, que es con quien vamos a Río de Janeiro y nos empapamos con toda esa música y con toda esa cultura que nos vuela la cabeza. Y con esta cosa también de, bueno, vamos a un hostel, conoces a alguien de, no sé, alguien de Francia y alguien de... Y viene y fuiste a Montevideo y te dicen, sí, bueno, está. Como que no le llamó mucho la atención. Y para nosotros que amamos esta ciudad profundamente y todo lo que sucede en ella, eso es un poco doloroso, ¿sí? Algo de cierto quizás tiene, pero también es tipo, bueno, eso, un puntapié como para nosotros decir, che, estaría bueno que esto cambie. Y la verdad que nos sorprendió, no nos esperábamos todo lo que sucedió. Creo que por muchas aristas todo eso hizo que sucediera, ¿no? Y que se diera como sea. Esto que mencionás del lunes tampoco es un accidente, es un día que por general está muerto y que nunca pasa nada. Y para nosotros también estaba la intención ahí de queremos hacer música en Montevideo, para la gente de Montevideo también, pues si bien atrae mucho turista y mucha gente que anda cerca por la vuelta que no es de acá, esta cosa de esta música es de nosotros y la queremos hacer para nosotros también. Y como era en verano, sabíamos nosotros que hay mucha gente que se va para afuera los fines de semana, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo hacemos para llevarle música a la gente que en verano está trabajando acá en Montevideo? Y bueno, el lunes fue como calzó como anillo al dedo. La rueda de candombe como que termina de agarrar forma a finales de 2024, ¿no? Y después siguen, ¿no? Con un año dándole, el HIF se lo lleva a Cannes, el Festival de Cine de José Ignacio. Exacto. Se lo lleva a Cannes como parte del equipo para representar, ¿no? A Uruguay. Y hicieron destrozos allá. En Cannes los tuvieron que parar los tambores ahí. Se veía un poco en el documental que pasaron. Yo vi el tráiler, no vi el documental. Pero, ¿cómo fue eso, no? Como ir a Cannes, a un lugar con tanto prestigio a nivel artístico, llevar el candombe con la bandera uruguaya, con un proyecto propio, con amigos, me imagino, ya a esta altura. ¿Cómo fue ese momento? Fue, bueno, un delirio total. Imagínense que arman un proyecto de lo que sea y que no habiendo cumplido 6 meses todavía aparece una oportunidad de estas. Nosotros no lo podíamos creer. El documental ese arranca lamentablemente conmigo
puteando por teléfono de forma cariñosa a quienes nos estaban invitando. Porque sí, era una cosa de locos, no podíamos creer. Y bueno, y eso, y obviamente que fue un desafío que lo asumimos con mucha responsabilidad también, ¿no? Porque es eso, es salir a representar a tu país, de alguna forma. Y fue una gran alegría, fue muy lindo ver cómo gente que no tenía nada que ver, gente de cualquier lado del mundo podía disfrutar con eso, y también un montón de uruguayos que se acercaron. Hubo gente que se fue de Barcelona a Cannes, 6 horas en auto para escuchar un toque, ¿no? Hay también esta necesidad del uruguayo que está lejos de sentirse un ratito en casa, ¿no? Y eso nos parece importantísimo. Al margen también de que para nosotros fue una semana increíble, porque viviendo acá uno va, toca y se va para la casa y capaz que compartís muy poco, ¿no? Con tu equipo de trabajo. Y esto fue una semana entera de nosotros para arriba y para abajo en Cannes. Imagínate lo que fue eso, fue increíble. Es que son cosas que bueno, que lo decías vos, ¿no? Como nos dan orgullo, verdaderamente nos dan orgullo. Y en esto que te decía yo también como de la congregación de personas, lo que se veía mucho, sobre todo como a las primeras horas, a las 6, a las 7, muchos niños, ¿no? Como muchas familias, como un ambiente que te daba para ir como muy familiar y que después quizás más a la noche se convertía como en otra cosa. Y te quería preguntar en ese sentido, porque yo ahí pensaba, muchos niños que capaz que su acercamiento al candombe está haciendo la rueda de candombe. ¿Cómo te llevó a vos el candombe a tu vida? ¿Cómo llegó el candombe a tu vida? Ok, el candombe, yo empecé tocando el bajo saliendo a un carnaval y tocando la música tropical, y en uno de esos momentos me cruzo con el que era bajista, que era pianista hasta el día de hoy, el Sebas Torti, pianista de La Candombera. Justo en ese momento coincidimos tocando con Denis Elías, fuimos los dos de suplente y nos pusimos a tocar un poco. Dijo, mirá, ¿te gusta tocar otras cosas también? Sí, claro. Me dice, mirá, el bajista de mi banda se está yendo, y esta banda era La Candombera. Y eso, yo ahí tenía 18 años y empecé a tocar con ellos, y fue increíble, ¿no? Poder acercarme a esta cultura tan rica y tan importante con verdaderos referentes. Ahí estaba Darío, que está hasta el día de hoy en la rueda de candombe. Estaba Ale Luzardo, que es la banda de La Candombera, que son mis maestros, y hoy en día en la rueda son mis compañeros. Es impresionante. Y también varios de esos nombres se repiten en Más 598, que vamos a ahondar después de una pequeña tandita en esta primera pieza propia que lanzaste. Así que nos vamos a una tandita y volvemos para conocer un poquito de Más 598 con Rolo. Milonga urbana. Hola, soy Agustín de Paysandú. Quería pedirle si pueden pasar la canción esa que dice te busqué en mi auto rojo a las 6. Bueno, un saludo a mi vieja y a todos los que están escuchando. Y si alguien vende un Celerio, que me tire un mensajito por favor al 098-723. Cuando compras un Suzuki 0 kilómetro, los futuros compradores vienen incluidos. Lleva al tuyo vos también y asegurate la reventa. Visítanos en suzuki.com.uy o en cualquier concesionario del país. Suzuki te entiende. Tengo un chisme para contarte. ¿Qué tenés hoy? ¿Política, sociedad, la China y Wandagay? Peor, me enteré que en Uruguay hay más de 250.000 personas que no tienen un plato de comida diario. ¡Ay, qué barbaridad! ¿Me estás tirando fruta? Todo lo contrario. Pero ahora vos y yo podemos hacer algo, porque los amigos de Redalco lanzaron Misión Platos. Del 5 al 8 de junio tenemos que llegar a la meta de 1.300.000 platos. Todo lo donado en esa fecha se va a duplicar por una empresa patrocinadora. Entrá a misionplatos.com y doná. Una conversación informada. La Diaria Radio 97.9. Junio en el Teatro Solís. Recital de violín y piano, junto a la violinista japonesa Akiko Suwanai y Ryo Yanagitani en piano. Manuel de Falla, 150 años. El regreso a Uruguay del pianista español Javier Perianes. Piano Piano. Andrea Aroa y Luciano Superviel, danza y música en tiempo real. Gala Gloria del Rosario. Memoria, tributo y un acto de amor al flamenco. Otoño en la Zabala. Historias con las que construimos pasado y presente. Consulta la programación en teatrosolís.org.uy. Teatro Solís, Intendencia de Montevideo. Campaña de bien público en el marco del artículo 50 de la Ley 20.383.
El 5 de junio se conmemora el Día Mundial del Ambiente y en este mes Uruguay reafirma el compromiso con su cuidado y el desarrollo sostenible. Hoy seguimos avanzando con más acciones, más políticas públicas y más compromiso con el futuro. Impulsamos políticas ambientales en áreas fundamentales como el agua, la biodiversidad y la gestión de residuos. Actualizamos normas para proteger lo que importa: la calidad de nuestras aguas superficiales y subterráneas, nuestras ciudades frente a eventos climáticos extremos y los humedales, fundamentales para la conservación de la biodiversidad. También avanzamos hacia un nuevo modelo de gestión de residuos basado en la clasificación en origen, el reciclaje y la valorización. Regulamos los residuos de baterías, acompañando el crecimiento de la movilidad eléctrica. Establecimos una gestión integral para los residuos de la construcción y aprobamos el decreto de donación de alimentos para reducir el desperdicio y generar impacto social positivo. El Uruguay sostenible se construye día a día, porque cuidar el ambiente es cuidar la vida y construir futuro. Uruguay Sostenible. Ministerio de Ambiente. Presidencia de la República. Flor de otro barrio, nuestro destino yace en el tiempo que nos vio pasar. Sin tu cintura no estaría vivo. Ya volvimos de esta pequeña pausita. Estamos con Rolo, director, productor, músico, tantas cosas. Y acaba de lanzar su nueva pieza, Más 598. Estábamos escuchando Tu Mirada, que fue el single que salió 2 semanitas antes del disco completo. Yo quiero arrancar a hablar del nombre, ¿no? Más 598, es una esencia uruguaya, es el prefijo de la telefonía uruguaya hacia el exterior. ¿Qué querías contar con eso? ¿Cómo surgió esa idea? Y bueno, eso surge un poco de ver cuál es la esencia de la música, digamos. A mí la idea que se me venía a la cabeza es como, bueno, esta música no puede ser de otro lado. Te guste más, te guste menos, no importa eso. Pero es como, bueno, esta música se hizo en Uruguay, no hay manera de que no. No solamente por la jerga, ¿no? y el acento, que es, capaz que se puede confundir con el de algún otro lado, ¿no? De todo lo que dice el disco, solamente hay una palabra que digo yo, esta palabra no la digo. ¿No? Como en el lenguaje cotidiano, ¿no? Hay un tema que dice suéltame, bueno, yo como uruguayo suéltame no lo digo, pero después es como todo tratado de hablar como hablamos nosotros, como somos nosotros. Y además esto, ¿no? El lenguaje del candombe que atraviesa el disco completamente. Es un lenguaje que, si bien, como les contaba hace un ratito, entro a tocar candombe con una banda de candombe a los 18, yo soy hijo y nieto de murguistas y nací adentro de Araca La Cana en los 90. Claro. Entonces estuve muy en contacto con ese ritmo, que si bien en la murga se instrumenta de una forma diferente, el ritmo principal de la canción en la murga le dicen candombeado. Candombeado es candombe instrumentado para murga, ¿no? Con batería de murga. Entonces, creo que eso es muy... se escucha muy claramente y es algo que ni siquiera decidís, es como que te salen así, ¿viste? Tiene mucho de candombe, también de como tirando al candombe beat. Y el otro día que escuchando con Herbie una de las canciones, él me decía, me acuerdo de Jaime. Escucho esto y es Jaime, ¿no? Como traído a la hora. ¿Y qué otras inspiraciones vos tenés o qué otros artistas uruguayos decís? Yo estuve mirando para acá o estuve como ahondando en estos lados para la creación de esta sonoridad. Bueno, Jaime es un pilar fundamental y si me dicen eso, para mí no puedo evitar tomármelo como un halago, ¿no? Porque de verdad que es un músico que me ha influenciado mucho, incluso en la manera de hacer las cosas y también
leyendo la biografía de él me di cuenta también que como yo era bajista y en determinado momento se puso a hacer canciones y eso fue como, mirá qué bueno, ¿viste? Esa es una de mis influencias principales, sin duda, desde la composición como también desde el hecho de ser también compositor, arreglador y productor de su música, ¿no? Embarcarse en ese viaje de decir, bueno, ok, yo escribo la letra, escribo la música, pero también lo produzco. Veo cómo son los arreglos que quieren que suene, veo, viste, los sonidos, y esa es una influencia muy grande. Después he tenido muchísimas influencias, se me vienen un poco a la cabeza así como mis dos grandes ídolos que tengo la suerte también de que participen en el disco, lo cual para mí es un delirio, que son Nico Ibarburu y Hugo Fatoruso. ¿Sí? En ellos encuentro como esta cosa de tocadores que se ponen a tocar e improvisar, ¿no? Y llegan a la música desde ese lugar de eso, ¿no? De tocar. Y después esta cosa de la canción, que los dos también manejan a la perfección, no me preguntes cómo, en cuanto a la poesía, a la música y también a la forma de cantar con la que siento que me identifico mucho también, ¿no? Como esta cosa media, no sé, de cantar, de no ser un cantante histriónico, por decirlo de alguna forma, ¿no? Como una sensibilidad y una simpleza en la forma de decir. No por una virtud mía, sino porque no puedo cantar de otra cosa. ¿Y vos sentís que sos más tocador o creador de canciones? Pensando como en el proceso de creación de Más 598, ¿cómo se dio eso? Bueno, me consideraba más tocador, ¿no? Y siento que eso también desde la mirada del exterior me devolvía eso también, porque era lo que había hecho siempre. Este es recién el primer antecedente de mostrar la música que hago y que soy capaz de crear. Las músicas generalmente nacen de la música, de estar surfeando un ratito una serie de acordes que te gusta y que empieza a aparecer una melodía y empiezan a aparecer unas vocales, capaz, ni siquiera una letra, y después recién aparece esta cosa de eso, de tratar de plasmar una idea que muchas veces quizás la podés decidir antes y muchas veces la canción misma la escribís y decís ¿de qué estoy hablando? Y capaz que te enterás al año. El disco tiene colaboraciones, ¿no? Entre ellas Trío Ventana, Rey Tambor. ¿Cómo fue trabajar con ellos? Increíble. En esa búsqueda que vos decís. Increíble. El Trío Ventana son unos amigos adorados, además de también ídolos personales. De que yo era muy gurí, me invitaron a formar parte, ¿no? Del Trío Ventana. Muchas músicas del primer disco las habían grabado con bajo, entonces al momento de tocar en vivo como que faltaba eso y me terminaron invitando y se presentaba el Trío Ventana y eran 4, ¿no? Era como, yo soy la persiana, decía. Entonces para mí era muy especial hacerlos parte de esto también, ¿no? Como ahora los invito yo, ¿no? Y después, bueno, Hugo y Rey Tambor, lo mismo. Los escuché toda la vida, siempre fueron grandísimas influencias, y que hoy en día sean amigos, ¿no? Y que también formen parte de este disco, no me deja de sorprender y de alegrar. Y vos ves los créditos de las canciones, que son varios, no vamos, quedan pocos minutos, no vamos a recontar todos, pero ves los nombres repetidos, ¿no? Ves al Chan, a Hernán Perú, sí, repetido en las teclas, bueno, ves a los hermanos Ibarburu en distintos lugares, sí. Es esto, ¿no? Como de la repetición. ¿Qué valor le encontrás a las colaboraciones en la música? ¿A las colaboraciones especiales decís vos? O a las colaboraciones, claro, tipo como, bueno, porque viste que está muy encantado hoy en día en la música, no sé, Duki hizo un tema con no sé, con Quevedo. Claro, como claro. Que hay algo construido ahí que es como, termina siendo raro. Claro. ¿Qué valor tienen las colaboraciones así anunciadas? Ahí va. Y yo creo que las invitaciones fueron hechas porque las canciones no me imaginaba que fueran por las características de las canciones, que fueran con otras personas. Me parece que eso, las canciones sin ellos no podrían haber sido como me imaginaba que fueran, que es esto, ¿no? Y también vale mencionar a
Este disco tiene 8 canciones, de las cuales de esas 8 hay 5 que están grabadas con una banda, que ellos son Hernán Peirú, como bien decías, Andoni Gaiduk, Mateo Tonelo y Kobe Acosta. Claro. ¿Sí? Que es lo mismo, o sea, el disco es gracias a ellos. Esa música, hacerla sonar como suena, es un desafío muy grande, muy grande. Es una música, el candombe de por sí es una música muy difícil de tocar, y bueno, y son músicos con los que hemos coincidido en un montón de proyectos y que entiendo que tenemos una visión bastante similar de entender la música y que bueno, hicieron lo que hicieron y pusieron a este disco en un lugar que yo solo no lo hubiera logrado. Y en esto de que estás como embarcándote en otra arista de la música, ¿no? En esto de un proyecto más individual, más solista, ¿qué sentís que te enseñó como músico o como compositor haber pasado por este proceso de sacar un disco? Bueno, lo primero es aprender a cómo se hace un disco, ¿no? Que uno no tiene ni idea. Que no fue fácil también por esta inexperiencia. Hubo varios momentos de no saber cómo seguir, y lo primero que uno aprende es eso, todo lo que conlleva sacar adelante un disco. Y después, por otro lado, me hace sentir de alguna forma, yo siento que hay una valentía muy grande en todo aquel que se anima a expresarse y a dejar su punto de vista plasmado. Y recién a partir de este disco, como que siento que estoy aportando un humilde granito de arena a eso, de que me puedo poner en el mismo lugar de un artista que está, exponiéndose a sacar una canción, ¿no? Como a sacar una canción, un disco o lo que sea. Así que eso creo yo que tiene un valor muy grande en sí mismo, ¿sí? Muchos, siento yo, y hablo por mí, siendo bastante autocrítico, a veces las cosas que ya están hechas, uno cuando las mira parece que son más fáciles de lo que son. Y esto llevado a cualquier ámbito de la vida. Vos ves un partido de fútbol y decís, mirá el pase que erró. Y nene, hay que estar ahí, ¿no? Como total. Desde eso a, bueno, y el hecho de en este caso puntual, de la música. De hacer un disco, de sacar música, de exponerse, y bueno, y de todo el trabajo que lleva hacer un material de este tipo. Rolo, muchísimas gracias. Vamos a terminar la nota con un temita que va a caer de una pregunta que tengo para vos. A verte. Pero antes, decimos que hay para la semana que viene, en la Diaria Radio, que sí, estoy bien, ¿no? ¿Es esto? Es eso. Perfecto. Para el lunes le comentamos a la gente que está del otro lado, en la mañana de la Diaria va a estar Mario Vergara, me imagino que, bueno, aludiendo a las cosas que le merecen a la ciudad de Montevideo. Y después, en la música Me Llueve, Anita Álvarez de Toledo y Nico Ibarburu, justamente. Tanto que hablábamos. Sí. ¿Mandaron mensajitos? Y por acá tengo unos mensajitos para leer de La Capuera a Canes. 3 puntos suspensivos, La Rueda y muchos fueguitos. Así decidí leer este mensaje. Nos mandan eso y si te parece, Herbie, yo le voy a hacer la pregunta que creo que la respuesta va a estar en la canción. A ver. ¿Qué lugar ocupa Danubio en tu vida? Y bueno, es el club de mis amores. Por momentos hemos estado muy cerca, domingo a domingo, y otros momentos un poco más alejado, pero bueno, hay algo ahí, siento que en el deporte, más allá de toda la cosa fea que también que lleva por detrás muchas veces, de la violencia, de la guita, de todo lo que quieras, uno creo que siendo niño y después de más de adulto también, comprende lo que es el amor también, de alguna forma, ¿no? Como esa cosa que es inexplicable para vos, que sentís un amor por 2 colores y una camiseta que de dónde sale eso, ¿no? Y eso la verdad que me parece muy, muy digno de admirar, del amor. Y ahí nació ¿Se Desata? Se Desata, un temita dedicado para mi querido Danubio Fútbol Club. Lo escuchamos y nos despedimos. Vale, nosotros decimos algo antes de terminar los programas, así que vamos con eso. Les deseamos un muy feliz fin de semana, que todo ande bien. Y decirles que mañana de mañana será un nuevo día, pero que hoy todavía es casi mañana. Vamos arriba, vamos bien arriba.
Este tema se lo quiero dedicar a dos amigos muy queridos, a Caleb y a Sofi, que tienen sentimientos encontrados con este tema, porque uno es hincha de Defensor, la otra de Peñarol, y se emocionaron hasta las lágrimas con este tema. Así que para ellos dedicado. El río te dio su nombre, en marzo te bautizó. Jardines del barrio donde latía tu corazón, flores en cada domingo, decorando sin color el alma de tus testigos, la curva y el recorrido que tiene tu tradición. La bohemia tiñó tu presencia, negra y blanca herencia, silueta de plata. Peregrinan por las 7 vías que mueren en tu guarida, donde se desata de bastón y de galera tu toque elegante, de tu fama de atorrante, del campito y la vereda, te volviste una quimera. En la curva de Maroñas la cruzaste de memoria, desatando el temporal de tu franja en diagonal que atraviesa la historia. Tu escuela forja promesas y el pan a la mesa en casas de chapa, cuna de talento contra mar y viento, donde se desata de bastón y de galera tu toque elegante, de tu fama de atorrante, del campito y la vereda, te volviste una quimera. En la curva de Maroñas la cruzaste de memoria, desatando el temporal de tu franja en diagonal que atraviesa la historia.